Bienvenidos a esta noche de luna llena y prepárate para sentir el miedo desde la nuca hasta los pies, con estas historias que te sorprenderán y te contaremos. Antes de comenzar, te invitamos a que le des like y te suscribas. Mi nombre es Gaby y vamos a comenzar. La mujer de la ventana y el diablo. Pablo no sabe el por qué, pero siempre que se mudaban de casa, quedaban viviendo cerca de lo que se conoce como el Parián de Tlaquepaque. Por motivos que él desconoce, a su familia no le gustaba salir de la zona. Aunque sí cambiaban de municipio, cuando se movían siempre solía ser alrededor de 15 minutos del tiempo de Parián. Un tiempo llegó a pensar de que, como no se movían de la zona de las casas viejas, era posible que alguna energía estuviera atrapada en esas y es por ello que siempre le pasaban cosas extrañas. Al llegar a la nueva casa, Pablo estaba emocionado porque pensó que por fin había librado eso sucedido tiempo atrás. Los primeros meses así fue. Su nueva casa, aunque le faltaban muchas cosas, entre sus padres, sus hermanos y él fueron acondicionándolo. Todo parecía ir bien, incluso pensó que la suerte les había cambiado, ya que unas muy bonitas flores amarillas comenzaron a crecer junto enfrente del jardín. Nunca entendí por qué a mi amigo le gustaba recalcarme la distribución de las casas. Hasta tiempo después cuando hice la conexión. Era su forma de decirme que no importaba cómo no mires, no le veo la opción lógica. La nueva casa como la anterior estaba a desnivel. Mirando su casa de frente, al lado izquierdo, la casa de los vecinos tenía una carpintería. Esta 1 o 2 pisos de diferencia más abajo. La casa de la derecha donde vivía un luchador estaba también 1,5 pisos más alta. Y por último, a espaldas había una enorme bodega por la cual calculaba que casi 2,5 pisos de diferencia a lo que sería el segundo piso de su casa. ¿Por qué es importante esto? Recuerdo que le preguntaba a Pablo, el cual solo sonrió antes de seguir con su relato. La casa solo tenía un cuarto abajo, donde se quedaban los padres, un baño, un cuarto que era un ropero general, y estos eran los únicos cuartos que tenían puerta. En la parte de arriba contaba con 3 recámaras, un patio, un baño y una pequeña sala para los hermanos. Pablo, ignorando nuestras preguntas de por qué la distribución de la casa era importante, continuaba siempre explicándolo esto a las nuevas personas. Al subir las escaleras, la primera recámara a mano derecha era de mi hermana Adriana. En su habitación estaba la puerta que daba al patio de arriba, y esta solo se abría desde adentro. Este patio tenía 2 ventanas, una al cuarto de Adriana y la otra al de Pablo, que ésta tenía compañía con su hermano menor Iván. Estas habitaciones eran continuas, pero desde la puerta de la recámara de Pablo se podía ver la parte de la habitación de su hermana menor Alicia y el baño que estaba junto, que era un pequeño pasillo entre las 2 recámaras. Un día al salir de la casa notaron que las bonitas flores amarillas que habían crecido en el jardín se quemaron, junto con todo el pasto alrededor. Quedaba la mancha de que le habían echado algún líquido. De momento no le dimos importancia y así simplemente quedó. Incluso aprovecharon para cambiar el pequeño pedazo de zacate y pintar un rosal en el centro. Al paso de los días, una mañana de fin de semana, Pablo tuvo que salir al patio a buscar algo de ropa. Este patio de arriba tenía un pequeño tejabán y debajo del cual estaba la lavadora. Cuando Pablo se acercó a revisar si ahí estaba su pantalón, abrió la lavadora y justo dentro encontró un pescado sin cabeza. Presuroso bajó a avisarle a su madre de su hallazgo. Su madre lo primero que hizo fue preguntarle si tocó al animal, a lo que lo negó. Le dio 3 bolsas, una para cada mano y otra para tirar al animal. Así lo hizo, sacando la bolsa de la basura hasta la calle y tirándolo ahí mismo. Cuando regresó, su madre le explicó que siempre que encontrara algo así, nunca lo tocara con su mano. Que no toda la gente es buena y que no toda la gente le gustaba que se mudaran a esa zona. A diferencia de su madre, que siempre creía que existía gente mala, que se practicaba brujería o que simplemente tenía malas intenciones hacia su familia, el padre de Pablo siempre les pedía que encontraran lo lógico a la situación. Cuando no lo encontraban, solían decir que era solo su imaginación. Con el paso de la semana se olvidó del asunto del pescado, hasta que una noche, no recordaba muy bien la hora, despertó del sueño.
Desde que despertó su rostro estaba en dirección a la ventana. No distinguió al principio, pero a los minutos pudo distinguir una silueta en su ventana. Era como si alguien estuviera recargado en la misma, intentando ver por dentro. Podría distinguir una silueta delgada con un cabello largo. Recordó que justo esa tarde dejó la ropa colgada, por lo que tenía que tratarse de alguna prenda que estuviera haciendo sombra con la luz de la luna. A la noche siguiente volvió a despertar. Esta vez recordaba claramente que no tenía nada en el patio que reflejara la sombra, que estaba viendo de nuevo en su ventana. Una mujer recargada con las dos palmas sobre el cristal. Durante toda la noche, durante todas las semanas despertó y la mujer siempre estaba recargada en el cristal. Llegó al punto que comenzó a dormir volteando a la pared. Durante los siguientes meses algo lo hacía despertar en la noche. Cuando miraba a la ventana, esa misma silueta seguía estando allí. Cansado, una mañana decidió salir al patio pensando que simplemente estaba teniendo una especie de pesadilla recurrente. Cuando salió al patio y miró su recámara desde la misma ventana, notó que había dos marcas, dos manos completas. Pablo comenzó a preguntarse si esta silueta era algo que venía trayendo con ellos desde la casa anterior, o era una entidad, o simplemente era algo que había traído desde el pescado y la lavadora. Pablo sabía que no había forma de que una persona bajara al patio, simplemente con el desnivel que tenía la casa no era posible. Sin embargo, la sombra seguía estando ahí cada noche. Cansado de que su papá le repitiera que era algo de su imaginación, dejó de mencionarles a la mujer de la ventana. Cuando despertaba en la noche siempre se giraba a la ventana y siempre estaba ahí. Y él terminaba de nuevo volteando a la pared para volver a conciliar el sueño. Las pocas veces que la mujer no estaba en la ventana era cuando él dormía fuera de casa, ya sea visitando a un amigo o otras veces yendo de vacaciones a la playa. Entonces podría dormir cómodamente sintiendo que nada lo despertaría. Al segundo año de vivir en la casa, acostumbrado ya que era una sombra que siempre estaba ahí en la ventana, comenzó a ignorarlo, hasta que un día su vecino carpintero, al cual le ayudaba en ocasiones, le preguntó si la semana anterior que salieron de vacaciones se había quedado alguien en su casa. A lo que él le indicó que no, que todos se fueron a la playa juntos, que incluso les pasaron un montón de accidentes en el camino, desde choques y atrasos hasta un ciclo entero de cervezas que se reventó de la nada, antes de meterla al refrigerador, hasta una silla nueva que se quebró cuando su madre se sentó. Incluso le contó a su amigo que sus padres fueron azotados por una enorme ola contra unas piedras, que fue de mucha suerte que no salieron revolcados o muertos. El carpintero le dijo a Pablo que entonces alguien de verdad no quería a su familia viviendo ahí. Luego le contó que durante la semana de la sala de arriba estuvo viendo una figura asomarse, que a diferentes horas del día, mientras estuvo trabajando, logró ver una figura en la ventana desde su taller. La madre del mejor amigo de Pablo, que ella trabajaba con la Santa Muerte, ya que era una bruja, y eran las personas que siempre acudía cuando pensaba en este tipo de cosas extrañas, desde que estaba en la preparatoria. Si bien las cosas ya no le pasaban tan seguido, se sentía más tranquilo desde que doña Carmelita le regaló un tentagramatón, que le mandó a bendecir para que lograra dormir por las noches sin despertarse. La mujer de la ventana seguía estando ahí, pero él ya no despertaba cada noche. Sus sueños eran más tranquilos. No tenía tantas pesadillas, pensó que la peor parte ya estaba atrás. Eran ya finales del segundo año de estar viviendo en la casa, cuando recuerda despertar, mirar a la ventana por primera vez y no estar la mujer ahí, pero algo no lo dejaba tranquilo. Un olor a azufre que le quemaba la nariz. Su corazón se aceleró. De forma lenta, sin hacer ruido, se giró hacia el pasillo ya que los cuartos seguían sin tener puerta. Entonces lo vio tal como recordaba, que su abuela siempre le describía un enorme ser de casi 2 metros que estaba en el pasillo caminando hacia la recámara de Alicia. Pablo no recordaba haber sentido este terror antes.
Le costaba respirar, no lograba pensar con claridad, solo sentía un miedo por sus hermanos. ¿Qué hacía esa criatura por la noche en la casa en medio del pasillo? Estaba seguro que respiraba tan lento y tan despacio que no lo podía escuchar. Pero por su suerte o por alguna situación, la criatura se detuvo a escasos centímetros de la puerta de su hermana. Probablemente su corazón latía tan fuerte por el miedo que era lo que causaba que la criatura se hubiera detenido. Estaba tan agradecido que no entrara al cuarto de Alicia, pero tan aterrado al mismo tiempo. No tenía idea de qué hacer, no podía pensar en nada y no lograba mover. ¿Cómo era la criatura? Recuerdo que alguien le preguntó a Pablo. Mientras nos contaba, podría ver cómo toda la piel expuesta de sus brazos, cuello y piernas de mi amigo se erizaba. Su voz temblaba con miedo, como si aún estuviera viendo a esa criatura en la noche. Es tal como me contaba mi abuela. Nos mencionó que la criatura por debajo de sus patas era como de cabra o un chivo, con un pelaje tan negro como la noche. De la cintura a la cabeza era muy parecido a un humano, excepto por las dos enormes cuernos que tenía. Casi le tocaban el pecho. Incluso ahora pienso que como si la criatura lograra escuchar su corazón, como si se diera cuenta que estaba observando ahí parado. A centímetros de la puerta de Alicia se giró. Se giró solo de la cintura para arriba, 180 grados. Los ojos se le salían de sus cuencas como si los acercara para verlo mejor. Entonces con toda su cintura, aún con dirección al contrario, empezó a caminar hacia donde estaba Pablo. Aún a pesar del miedo y de lo lento que sentía que su cuerpo se movía, logró taparse con la colcha. No lograba pensar en nada. Recordaba que solo que su abuela le decía que en esas situaciones tenía que rezar. Pero no recordaba ninguna oración. Su cuerpo temblaba bajo la colcha mientras el olor a azufre y la sensación a una respiración caliente justo encima de él sentía cada vez más. Aferrándose a su sábana, comenzó a repetir con fe: estoy rezando, como si fuera la misma oración. La repitió hasta que se quedó dormido o se desmayó del miedo. Cuando despertó en la mañana, justo en el piso, el pelaje de un animal estaba regado por todo el camino. Rápidamente fue por una escoba y lo limpió. Con mucho miedo, aunque le contó a su hermana Adriana todo lo que había pasado en la noche anterior, ambos hermanos se pusieron de acuerdo que algo tenían que hacer, que sus padres no tenían que enterarse, no les iban a creer, así que recurrieron a doña Carmelita. Entre doña Carmelita y ellos planearon qué tenían que hacer para sacar a la criatura. Ahora intentaban dañarlos en su propia casa, esperando hasta un día que consideran para que la madre de Pablo saliera de viaje y su padre estuviera mucho trabajo. Tal como acordaron, doña Carmelita, Óscar su hijo y un amigo más fueron a la casa. Adriana y Pablo mandaron a sus hermanos pequeños a la casa de la abuela, que vivía a unas cuantas casas. Óscar le contó a su amigo que les costó mucho trabajo llegar aquí. Pablo estaba seguro de que algo estaba intentando que no fuera en el ritual y que no fuera ese día. Doña Carmelita les explicó para qué era cada veladora y que todo el ritual que realizaron les inició con una oración. Tenían que realizarla mientras ella comenzaba. Tal y como les indicó, comenzaban desde el patio de arriba hacia los cuartos de dentro. Óscar seguía las indicaciones que ya conocía, rociando agua bendita en los pasillos, unas tijeras enormes, mientras repetía una oración distinta. En el tiempo durante el desalojo o el destierro, Pablo notó que como dos manos se marcaban en la garganta de doña Carmelita, que poco a poco se iba quedando sin voz. Con señas les indicó que se acercaran y les señaló un libro de oraciones que tenían que repetir.
Les indicó que cada vez que terminaran comenzaran de nuevo la oración mientras ella continuaba. Siguió las indicaciones rezando las oraciones que les enseñaron mientras terminaban de recorrer la parte de arriba. Mientras continuaban rezando y mientras se dirigían a la parte de abajo, una voz, como si viniera de muy lejos o de las catacumbas, comenzó a hablarles directamente al oído. La voz tan siniestra le repetía: voy a volver por ustedes, pero se van a arrepentir de su chingada madre, me la van a pagar. Pablo cuenta que la voz que le dijo aún más palabras, más insultos que apenas recuerda, que el resto del ritual pasó tan rápido que no tenía claro qué más había sucedido, pues él solo estaba concentrado en la continuación de la oración mientras la voz le gritaba directo al oído. Por 3 días, Adriana y Pablo cuidaron las veladoras mientras se consumían y soltaban capullos. Decían que eran enormes bolitas que caían y que atrapó o se fueron de la casa. Después de esa noche no volvió a ver a la mujer en la ventana, pero siempre llevaba protecciones, sobre todo rosarios. Al 3er año, mi amigo Pablo y su familia volvieron a mudarse de casa, y se pregunta, ¿a Pablo no le volvieron a asustar en la nueva casa o que a otras familias le habrá sucedido lo mismo? ¿Pablo ha vuelto a ver al diablo? Bueno amigos, esa parte es una historia que yo desconozco, y poco a poco volveremos a escuchar estas pequeñas historias para otra luna llena.